de invernadero de tomate hace que
unas condiciones que fomentan el desarrollo vegetativo grandemente. En ese caso, nosotros deberíamos, de alguna manera, reformular la solución nutritiva, cambiar la relación nitrógeno-potasio, bajar nitrógeno, subir potasio, contrarrestar esos efectos climáticos que están haciendo la planta excesivamente vegetativa, porque si no, lo que tendremos será esto. El famoso blotchy o payaseado del tomate, tan conocido por muchos de vosotros, que en la inmensa mayoría de los casos simplemente se arregla bajando nitrógeno y subiendo potasio. Así de fácil. Si nuestras aguas de riego contienen cloruros, con más razón para potenciar o para subir el nivel de nitrógeno que estemos aplicando. En cuanto al fósforo, todo el mundo conoce ese color azulado, violeta, que ocurre en las plantas de tomate, coincidiendo muchas veces con épocas frías, y que todo el mundo asimila que es deficiencia de potasio. Y sí, es cierto, cuando baja la temperatura la asimilación de fósforo. Cuando baja la temperatura la asimilación de fósforo se ve grandemente influenciada. Pero ojo, se ve influenciada porque en esas condiciones de frío, aparte que hay una mayor tendencia a que el fósforo se inmovilice, baja mucho la actividad de las raíces. Y el fósforo, como decíamos ayer, es uno de esos elementos que en cuanto se paraliza la actividad de las raíces, la planta no lo asimila bien, porque solo lo asimila a través de los pelos absorbentes, de las partes jóvenes de la raíz. Mucha gente cae en el error de, cuando ve esto, aportar enormes cantidades de fósforo, pretendiendo de alguna manera solucionar el problema a base de sobrefertilizar con fósforo, y lo único que consigue es que esas grandes cantidades de fósforo bloqueen, precipiten hierro, bloqueen, precipiten zinc, y tengamos entonces problemas de deficiencia de hierro o de zinc en las plantaciones. En cuanto al potasio, como antes decíamos, es tremendamente importante cuando nosotros estamos en unas condiciones que hacen que la planta tenga un crecimiento vegetativo. Es tremendamente importante subir el potasio para impedir el desarrollo o la manifestación del blotchy o pared gris, que después hablaremos de qué son cada uno de ellos. Es un elemento que tiene muchísimo que ver en la calidad, en la consistencia de los frutos, y que siempre hay que atender, en el caso del tomate, de forma prioritaria, porque es una planta altamente demandante, sobre todo sus frutos, en este elemento. En cuanto al calcio, causante del famoso blossom, que veremos a continuación, simplemente indicar que esa asimilación cálcica, aparte de depender de la cantidad de calcio que nosotros proveamos al cultivo, es muy dependiente del flujo transpirativo que tenga la planta. Después lo explicaremos con un poquito más de detenimiento, pero simplemente indicar que para luchar contra una mala asimilación del calcio, lo mejor es potenciar la raíz, mantener una raíz completamente activa. El calcio no se asimila por las partes suberificadas o lignificadas de la raíz, solo por las partes jóvenes. Y esos pelos absorbentes de la raíz que salen, que se sintetizan para hoy, al cabo de 1, 2 o máximo 3 días, ya han muerto. De esa manera, cuando nosotros se nos paraliza la actividad radicular, pues resulta que se nos paraliza el potencial de absorción de calcio y es prácticamente imposible mantener una correcta asimilación de este elemento. La importancia del calcio, ya conocida por todos, es que al ser integrante y el responsable de darle consistencia a las paredes y membranas celulares, es el encargado de darle consistencia a los tejidos, consistencia a la fruta, y es el máximo responsable de mantener una fruta consistente y con una vida de anaquel adecuadamente prolongada. En cuanto al magnesio, igual que decíamos ayer, cuando una hoja envejece, empieza a ser senescente, el magnesio migra hacia
ápices de crecimiento o hacia otras zonas de la planta donde pueda ser útil. De esa manera se manifiestan deficiencias de magnesio, que casi siempre, más que una deficiencia en sí de magnesio, viene asociado a envejecimiento de hojas senescentes. Cuando resulta que la deficiencia de magnesio ya llega a esta altura, es para pensar que estamos teniendo un envejecimiento muy intenso de la planta, y habría que averiguar qué está pasando ahí, por qué está sucediendo eso. En cuanto al hierro, también indicar que es muy dependiente de la actividad de las raíces. Cuando nosotros tenemos algún problema en la raíz, vamos a tener problemas de deficiencia de hierro. Cuando nosotros afrontamos la nutrición férrica, siempre hay que tener en cuenta que el hierro hay que aplicarlo de forma quelatada, hay que aplicar el quelato que se corresponda con cada tipo de suelo. Cuando nosotros tenemos suelos neutros o alcalinos, no todos los quelatos son adecuados, habría que estar aplicando quelatos tipo EDDHA, si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Y simplemente indicaros que este es un elemento muy conflictivo y que se presta a estar hablando muchísimo largo y tendido sobre él. Una cosa a indicar también es el hecho de que muchas veces, cuando por asegurar una correcta nutrición en hierro se aplica hierro y hierro y hierro y más hierro, muchas veces lo que ocasionamos es un antagonismo con manganeso y tenemos problemas de deficiencia de manganeso causada por una sobrefertilización férrica. En cuanto al zinc, indicar que el zinc puede precipitar con el fósforo tanto fuera de la planta en la solución del suelo como en el interior de la planta, con lo cual sobrefertilizaciones fosforadas pueden ocasionar deficiencias de zinc, no por falta de este elemento, sino por exceso de fósforo. El boro, elemento conflictivo, como decíamos ayer, tanto por su deficiencia como por su toxicidad, simplemente indicar que es un elemento que tiene mucho que ver con la calidad de la fruta. Lo que antes hablábamos del calcio, de que es el elemento que le otorga consistencia a las paredes y membranas celulares, hay que decir que eso lo hace en combinación con el boro. Si no hay un correcto ratio entre calcio y boro, esa consistencia de las paredes y membranas celulares también se nos viene abajo. Entonces, garantizar un mínimo de 0.3, 0.4, 0.5 ppm de boro en la solución nutritiva garantiza que no tengamos problemas con este elemento. No vamos a tener problemas de toxicidad por boro hasta que no pasemos de las 300 ppm de boro en hoja. O sea, tampoco hay que ser alarmistas por el hecho de que los niveles de boro se nos suban un poco. La planta ya de tomate ya desarrolla mecanismos adecuados para que la toxicidad por boro no incida demasiado en la productividad del cultivo. Básicamente lo que hace es recluir el boro en los márgenes de las hojas para que esa hoja pueda seguir funcionando sin que ello incida demasiado en su productividad. Todo lo que estamos comentando no se puede o no se debe tener en cuenta al margen de un seguimiento visual del cultivo. La sintomatología del cultivo, lo que te dice o lo que te transmite la planta en cada momento, siempre tiene que ser el primer argumento a atender. Hay que estar mirando el grosor del tallo, el grosor de las copas, la distancia entre nudos, el color y el tamaño de las hojas, el aspecto que tengan las flores, el primer ramillete, si tiene suficientes frutos cuajados, si el primer ramillete se ha emitido demasiado alto o no, el estado de endurecimiento de las plantas, si la planta es quebradiza al doblarlo o es flexible, el tamaño, color y consistencia de los frutos, síntomas visuales como los que antes estamos hablando. Todo esto es información que resume lo que decíamos al principio de este comentario sobre la nutrición del cultivo del tomate. Incide sobre el balance vegetativo generativo que nosotros siempre tenemos que perseguir en la planta. Comentemos de forma
más o menos rápida algunas fisiopatías características del cultivo del tomate que nos podemos encontrar habitualmente en todas las zonas de producción de este cultivo. Aquí veréis que en la mayoría de estas fisiopatías tienen un componente nutricional que en determinados casos puede hacer que se desarrollen. Pero yo reitero que en el 95% o más de los casos, por no decir el 100%, estas fisiopatías vienen en origen determinadas por factores climáticos, por factores de manejo del riego, más que por problemas nutricionales en sí. Independientemente que problemas nutricionales puedan desarrollarlo e independientemente de que esos factores climáticos que estamos comentando puedan afectar la correcta asimilación de un nutriente y desarrollar estas fisiopatías que vamos a comentar. Por ejemplo, el aborto de flores y de frutos recién cuajados se puede dar cuando tenemos un exceso de temperatura. Cuando nosotros tenemos temperaturas por encima de 35 grados y más, si se alcanza los 40 grados, el estigma crece demasiado y queda fuera del alcance de los granos de polen. Humedades relativas demasiado bajas, vientos secos y cálidos, intensidades luminosas bajas, cambios bruscos en la conductividad eléctrica de la rizosfera, es decir, dar riegos con agua sola cuando se vienen dando riegos fertilizados uno tras otro, excesos de nitrógeno combinados con bajos niveles de fósforo y de potasio, deficiencias de boro fundamentalmente y también de molibdeno. Básicamente todo lo que comentábamos en principio sobre la fructificación del tomate aquí cobra su importancia. Si nosotros no tenemos un correcto cuajado de los frutos, vamos a tener aborto de flores y aborto de frutos. Y hemos visto que fundamentalmente son factores climáticos los que determinan todo eso. Frutos partenocárpicos y con cuaje defectuoso, es decir, frutos sin semillas, como este que aparece aquí, una baja viabilidad del polen por temperaturas bajas, tratamientos hormonales hechos inadecuadamente, con temperaturas extremas o con dosis inadecuadas, elevadas temperaturas en los primeros racimos, escasez luminosa, humedad relativa extrema o muy alta o muy baja, deficiencias de boro, deficiencias de fósforo, exceso de nitrógeno, también pueden desarrollar esa fisiopatía. Es cierto que aplicaciones de boro, aplicaciones foliares de boro pueden de alguna manera mitigar este problema. Pero reitero que es muy dependiente de las condiciones climáticas que tienen que ver con una correcta labor de cuajado y de fructificación. Vamos un poquito más rápidos para que nos dé tiempo a verlo todo. El ahuecado de frutos, generalmente la causa coincide con amplitudes térmicas demasiado grandes, es decir, días muy calurosos con noches más bien frescas, escasez luminosa, bajadas bruscas en la conductividad eléctrica del suelo, es decir, riegos con agua sola, por ejemplo, elevados suministros de nitrógeno y bajos de potasio. Una deficiente aplicación de hormona también puede desarrollar esto, y muchas veces también cuando resulta que la planta tiene una carga de frutos grande y no tiene un adecuado rendimiento fotosintético, es decir, no puede fabricar la suficiente cantidad de azúcares, pues no tiene condiciones ni potencial para llenar los frutos adecuadamente. Hay variedades que son muy sensibles a esta fisiopatía, hay otras que lo son menos. Hay mayor incidencia en las bandas de los invernaderos, donde la inercia térmica o los rangos térmicos son mucho más amplios. Cuando llueve, por ejemplo, en una casa sombra, se hace más manifiesta porque hay una caída brusca de la conductividad eléctrica en el entorno de las raíces, etcétera. El golpe de sol o planchado de los frutos lo conocéis de sobra. En invernadero y en casa sombra es menos corriente, pero ocurre con temperaturas de la epidermis de los frutos por encima de 40 grados centígrados. Cuando el fruto está en el estado de cambio de colores, cuando es más sensible a estas quemaduras.
frutos inconsistentes muchas veces vienen asociados a deficiencias tanto de potasio como de calcio, como ya hemos comentado. Defectos de la coloración como cuello verde o amarillo, muchas veces es genético, tiene mucha variabilidad en función de la variedad que estemos manejando, pero temperaturas bajas durante el crecimiento del fruto o muy elevadas durante la maduración favorecen esta fisiopatía. Al final, aunque niveles bajos de potasio, podas excesivas lo incrementen en muchas ocasiones, es un factor dependiente de los aspectos térmicos. El rajado de frutos o cracking, como decíamos ayer, viene motivado por cambios bruscos en el tamaño de los frutos, es decir, cuando la fruta se encoge y se hincha de forma brusca y rápida, y eso viene motivado por humedades relativas cambiantes, fuertes cambios en la temperatura también, fuertes variaciones en la conductividad eléctrica a nivel de raíz. Lo que sí es cierto es que si nosotros aseguramos una correcta asimilación cálcica, aseguramos que la piel de la fruta del tomate sea más elástica y que de alguna manera haga que los frutos sean más resistentes a estos cambios o microcambios de tamaño que puedan tener. Frutos deformados pueden ser por muchas causas. También en frutos más o menos grandes la aparición del cat face o cara de gato es más o menos habitual y coincidente con temperaturas bajas o polinizaciones deficientes. Malas aplicaciones de auxinas, de las hormonas que antes decíamos, también conllevan deformaciones de este tipo o de este otro. Carencias de boro, también estas zonas acorchadas o de alguna manera vienen a salir cuando tenemos deficiencias bóricas. Como antes comentaba, me gustaría de alguna manera explicar cómo es la asimilación del calcio, que supongo que muchos de vosotros ya la conocéis, pero para recalcar cómo hay un montón de factores que inciden sobre la asimilación del calcio, que al final esta deficiencia cálcica nos lleva a frutos con blossom que son totalmente incomerciales y que pueden hacer bajar grandemente la rentabilidad de algunos proyectos agrícolas. Mirad, los factores influyentes en la absorción del calcio, en primer lugar, como es obvio, es tener presencia de calcio en la solución del suelo o en el entorno radicular. En segundo lugar, la presencia de otros cationes, por antagonismo, inciden mucho en la absorción de este elemento. Sodio, potasio, magnesio, amonio, especialmente el sodio, bloquea la asimilación del calcio y hace que no se asimile bien. También el papel que juega, como antes comentábamos, altas fertilizaciones amoniacales sobre la mala asimilación del calcio puede ser muy importante. La presencia de raíces jóvenes es fundamental. Si nosotros no tenemos una raíz continuamente activa, el calcio no se asimila bien. Y el flujo transpirativo de la planta, en este caso, es probablemente el factor primordial en la asimilación de este elemento. Mirad, el calcio se absorbe por la raíz, sigue la corriente de transpiración de la planta, vía xilema, y el problema que tiene el calcio es que prácticamente no se retransporta por el floema. A donde llegue, ahí se queda. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos una transpiración muy intensa, la planta necesita refrigerarse, todo el calcio va hacia las hojas y no llega calcio al fruto. Generalmente esos periodos de transpiración intensa coinciden con temperaturas elevadas, con periodos donde de alguna manera el crecimiento se ve fomentado, donde
la aceleración en la emisión de racimos florales, fructificación y cosecha está incrementado y no hay tiempo para que el calcio llegue con suficiente cantidad al fruto como para que éste tenga una buena dotación cálcica. Entonces, transpiraciones muy elevadas hacen que el calcio se dirija a la hoja, ahí se queda, no se removiliza de nuevo al fruto y tengamos problemas en el fruto de falta del calcio. Si el flujo transpirativo es nulo, el calcio tampoco sube y en este caso los problemas cálcicos estarían en la parte alta de la planta, pero generalmente sube lentamente y es suficiente para llegar a los racimos de los frutos y dotar a los frutos de suficiente cantidad del calcio. Entonces, el problema del blossom, que es una deficiencia cálcica, viene determinado porque la movilidad del calcio en la planta es prácticamente nula. ¿Qué consecuencias conlleva eso? Primero, que no hay calcio de reserva en la planta. Es decir, nosotros tenemos que hacer una aplicación del calcio continua. No sirve a la planta aplicarle el calcio solo los sábados, por ejemplo, como hace mucha gente. No, lo necesita siempre, de continuo. Necesitamos ese suministro continuo. Y ese suministro debe estar ajustado al desarrollo vegetal. Cuando estamos en periodo que se están formando muchas células, que el crecimiento, el desarrollo de esas células está incrementándose, son periodos donde la asimilación del calcio se tiene que fomentar. Indicaros también la importancia que tiene aquí la transpiración de los frutos. Mirad, un fruto de pepino tiene entre 20 y 30 estomas por milímetro cuadrado. Son pocos en relación a la hoja, pero son suficientes para que transpire y algo de calcio le llegue al fruto. Por eso veis que es muy complicado que plantaciones de pepino desarrollen blossom. Puede desarrollar problemas de áreas hundidas, que son también problemas cálcicos, pero cuando el flujo de transpiración es totalmente nulo y no sube nada de calcio. Pero es complicado que desarrollen blossom los frutos del pepino. Pero ¿qué ocurre con el tomate, que es nuestro caso ahora? Que un tomate, una manzana, un pimiento, tienen menos de un estoma por milímetro cuadrado. No tiene estoma en la piel del tomate, no transpira. De esa manera, las deficiencias de calcio con transpiración alta se ven muy fomentadas. Con todo lo que estamos hablando, ¿qué factores condicionan la asimilación del calcio? En primer lugar, que tengamos un bajo nivel de calcio disponible, pero eso es solo un factor, que sería el factor nutricional. Hay otros muchos que vamos a ver a continuación que desencadenan esa mala asimilación del calcio y que no tienen, en principio, relación directa con la cantidad de calcio que estamos aportando al cultivo, como por ejemplo niveles altos de transpiración por temperatura elevada y humedad relativa baja, niveles muy bajos o nulos de transpiración por temperatura baja, humedad relativa alta y escasez de luz, un inadecuado manejo del riego, una elevada salinidad, un pobre desarrollo y de actividad radicular, un ritmo de crecimiento excesivamente vigoroso, es decir, fertilizaciones nitrogenadas muy marcadas, presencia de iones antagónicos en su absorción como sodio, amonio, potasio, magnesio, un inadecuado suministro de boro. Recordemos que se necesita una adecuada proporción entre el calcio y el boro para que se logre esa consistencia en las paredes y membranas celulares que antes decíamos, un pH alcalino del suelo que hace que no haya presencia de protones, y esos protones son los encargados de desplazar al calcio del complejo de cambio que esté disponible para la raíz, una pobre diferenciación de los vasos del xilema, es decir, tejidos que sean muy jóvenes, o los frutos. Habéis visto que hay variedades que son mucho más sensibles que otras al blossom. Es por esto. Hay variedades que tienen unas llegadas de vasos xilemáticos más o menos adecuadas, y esas variedades son tolerantes al blossom, mientras que otras, pues resulta que no llega prácticamente ninguna terminación xilemática al fruto y son muy sensibles al desarrollo del blossom. ¿Qué tenemos que hacer entonces para paliar cuando tenemos esos problemas de blossom? Evidentemente mantener unos adecuados niveles de calcio, como antes hemos dicho.
y que esté adecuadamente balanceado con potasio y con magnesio, evitar niveles excesivos de nitrógeno y emplear preferentemente formas nítricas, ya que el amonio es antagónico con el mismo. Utilizar retardadores de crecimiento pueden ayudar, pero yo no lo aconsejo, porque de alguna manera estamos ralentizando o haciendo que el crecimiento de la planta sea más lento y la fructificación también. Sombrear y elevar la humedad relativa en situaciones de alta transpiración, es decir, una pantalla dentro de un invernadero, un sistema de humificación dentro de un invernadero, son geniales desde este punto de vista. Seleccionar variedades que sean resistentes a estas fisiopatías cálcicas, mantener una raíz continuamente activa, el empleo de enraizantes, de materia orgánica fácilmente degradable, el ser capaces de mantener una buena estructura del suelo que fomente un buen desarrollo radicular, mantener controlados los niveles de conductividad eléctrica y fundamentalmente atendiendo a los niveles de sodio que tengamos en el entorno de las raíces. Algunas veces la aplicación de calcio a última hora de la tarde o por la noche nos ayuda, ya que en ese momento, cuando la luz decae, se cierran los estomas, el ritmo de transpiración es mucho más lento o nulo, pero la raíz sigue estando activa si la temperatura del suelo o del sustrato es adecuada, y entonces por presión radicular ese calcio lentamente va subiendo y puede de alguna manera dotar de suficiente cantidad de calcio a los frutos. Complejantes que puedan liberar el calcio del suelo también nos pueden ayudar. Aplicaciones más que foliares, aplicaciones dirigidas al fruto, sobre todo cuando está inmaduro, cuando está recién cuajado, aplicaciones de sales de calcio entre 0,1 y 0,2%, con calcio complejado o con nitrato de calcio o incluso con cloruro de calcio, que el cloruro de calcio sí da un poco más de movilidad del calcio en la planta. Adecuados niveles de boro, como antes comentábamos. Suministro continuado de calcio siempre en todos los riegos, siempre que tengamos problemas de blossom. Si nosotros de alguna manera queremos hacer un seguimiento analítico para saber si estamos en riesgo de que se presente el blossom o no, es más que hacer análisis de hoja, análisis foliar, interesa hacer análisis de fruto. Cuando nosotros tenemos niveles en fruto de 0,08%, estamos en el nivel crítico. Cuando estamos por encima, el riesgo de que se presente el blossom es mucho más pequeño, cuando estamos por debajo es mucho más alto. Pero repito, como células de frutos se están formando todos los días, necesitamos un suministro continuado de calcio todos los días. O sea que esto es una regla que nos puede de alguna manera alertar sobre el riesgo elevado o no elevado que tengamos de que se presente la fisiopatía, pero no es una regla que se cumpla en el 100% de los frutos. En cuanto al blotching, y ya voy un poquito más rápido porque supongo que andaremos mal de tiempo, esta maduración dispareja o payaseado que aparece muchas veces en muchas condiciones y que conocéis muchos de vosotros, algunas veces viene asociado a pared gris. Hay quien dice que pared gris y blotchy es lo mismo, hay quien sostiene, como en mi caso, que son fisiopatías diferentes, pero que suelen aparecer en las mismas condiciones y muchas veces vienen asociados. Falta de luz, temperaturas bajas, conductividades eléctricas bajas, eso ayuda. Humedad del suelo más bien elevada, humedades relativas altas durante periodos prolongados, relaciones nitrógeno-potasio elevadas, todo eso contribuye a la aparición del blotchy. Y repito lo que decía al inicio, en la gran mayoría de los casos, simplemente cambiando la relación nitrógeno-potasio, subiendo la proporción de potasio que se esté aplicando al cultivo, se corrige el problema, pero hay que anticiparse. De alguna manera, cuando se sepa que vamos a estar en un periodo de escasez luminosa, de humedades relativas altas, de baja temperatura, pongamos una solución nutritiva más generativa, y el problema muchas veces lo podemos dar por olvidado. Ya por ir terminando, tal y como
hicimos ayer con el pimiento, simplemente me gustaría mostrar algunos costos de producción por hectárea para cosechas que puedan durar entre 6 y 8 meses y reiterar que estos costos, pues, va a ser bastante complicado que coincidan con los de ustedes, pero el poner esto aquí es para que, de alguna manera, uno se obligue a mantener siempre todo esto bajo control. En cada proyecto agrícola todo esto tiene que estar particularmente seguido, no de una campaña para otra, sino a lo largo de la campaña y que permita tomar decisiones sobre la marcha. Mirad, para terminar, con esta comparativa económica entre el cultivo en suelo y el cultivo en sustrato. Yo soy un firme defensor del cultivo sin suelo bien hecho. Hay que hacer las cosas bien para que funcionen, por supuesto, pero muchas veces la gente ve retraído su ánimo a la hora de pasar a cultivo sin suelo por condicionantes económicos, por condicionantes de que se requieren inversiones demasiado grandes. Yo los invito a todos ustedes que quien esté en esa situación, que haga cálculos, que más que probablemente se lleve una sorpresa. Mirad, en el suelo se necesita maquinaria, se necesitan unas labores de preparación de la tierra, se necesita el plástico para las camas, se necesita estar aplicando materia orgánica sólida, para de alguna manera ser capaces de mantener la estructura del suelo. Se necesita desinfectar el suelo con bromuro de metilo o con otros similares, como puede ser clorpicrina o dicloropropeno o lo que sea. El bromuro de metilo nos podemos olvidar de su utilización. En las zonas donde se puede utilizar se va a prohibir de forma inminente y en muchos países está prohibido ya. Yo sostengo que la alternativa mejor al bromuro de metilo es el cultivo sin suelo, antes que estar buscando otro desinfectante. En un cultivo en suelo también hay que utilizar materia orgánica, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos durante el cultivo. Hay que estar tratando plagas y enfermedades del suelo, nemátodos, fusarium y similares. Además, la interacción que tiene el suelo te obliga a una mayor dificultad en el manejo del riego. Siempre la cantidad de solución nutritiva que nosotros tenemos que emplear en el suelo va a ser mayor que en el hidropónico. La heterogeneidad del suelo, la mayor afectación de las plagas y enfermedades, la escasez de oxigenación en determinados puntos, todo esto te va a hacer que los rendimientos sean inferiores. Y muchas veces simplemente la suma de todo esto puede ser, en determinados casos, más costoso que la inversión que haya que hacer en el sustrato. Para pasarse un cultivo en sustrato, ¿qué se necesitan? Aproximadamente, si estamos hablando de fibra de coco, por ejemplo, 3.500 sacos por hectárea. La inversión, unos $10.000 por hectárea, pero se puede utilizar 3 años. El sistema de riego, son necesarios emisores autocompensantes antidrenantes, pero esa inversión se puede poner una duración de 5 años, pero si se cuidan bien pueden durar 10 años sin ningún problema. La desinfección es mucho más cómoda, más barata, más sencilla, se puede hacer con metansodio o incluso, en la mayoría de los casos, si no se hace no pasa absolutamente nada. La gente lo hace más por seguridad propia que por otra causa. Un sistema de evacuación de drenaje puede ser más o menos caro, pero hay que tener en cuenta que eso te permitiría recuperar entre un 30 y un 40% de los fertilizantes aplicados. Con el costo de los fertilizantes esto puede, de alguna manera, ayudar a que tenga una mayor rentabilidad el cultivo. Esto no se podría hacer en un cultivo en suelo. De esa manera, aunque son estimaciones, el coste extra estimado de pasar de suelo a sustrato por hectárea y año estaría en torno a $3.000.
La producción estimada en sustrato serían unas 300 toneladas por hectárea de año para un periodo de cosecha entre 6 y 8 meses. La producción estimada en suelo, en el mejor de los casos, 250 toneladas ya estaría bien. Al final sale mucho más rentable, y no solamente la rentabilidad, sino el poder decir que nos olvidamos de un montón de problemas que genera el suelo, ya pienso que es un alivio suficientemente importante. Yo os invito a que cada uno en su proyecto haga estos números, a ver cómo salen, si es que no se han pasado ya la hidroponía. ¿De acuerdo? Y no sé cómo vamos de tiempo, pero yo hasta aquí era lo que tenía previsto comentar. Sí, como no, preguntas todavía, nos quedan 5 minutos y le queda un resto de voz a Toño, así que adelante. Resto pequeño. Sí. Acá. Doctor. Sí, doctor. Usted comentaba que el interplante se usa ya cada vez menos. Me gustaría, si pudiera ampliar un poquito más sus comentarios al respecto. Y yo pensaba que, aun cuando se puede tener una condición de luminosidad menor al principio de la planta, ¿no se recupera la planta después de que sale la vieja planta? Sí, se termina recuperando, pero al final estamos haciendo que la planta en su estado juvenil parta mal. Esa escasez luminosa, en la gran mayoría de los casos, te afecta mucho a los primeros racimos de fruta. Te afecta mucho, aunque no se vea tanto, al desarrollo de un buen sistema radicular. Hay que tener en cuenta una cosa. Si alguien tiene la oportunidad de hacerle un seguimiento al desarrollo del sistema radicular de una planta de tomate o de cualquier hortaliza en general, verá lo siguiente: en el momento en que los primeros frutos empiezan a cuajar y a engrosar, el crecimiento de la raíz se detiene. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de entonces nosotros lo que podemos tener es una raíz más o menos activa, pero va a ser muy complicado hacer más volumen de raíz, más una arquitectura de raíz más grande. Con esto quiero decir que ese volumen de raíz, esa arquitectura de raíz que nosotros vamos a tener que mantener en la planta durante todo el ciclo, hay que hacerla durante los primeros estadios de la plantación, antes de que los primeros frutos cuajen y empiecen a desarrollarse. El intercrop o el interplanting te frena eso. A menudo resulta que esas plantas salen con un aparato radicular inferior al que deberían y luego más adelante necesitan pasar por una depresión, por decirlo de alguna manera, por un aborto de algún racimo, por un periodo de recuperación para que se regenere esa raíz. Con todo esto, aparte de que la emisión de los primeros botones florales se ve afectado porque tiene todavía la planta vieja o la planta adulta encima, pues la gente se ha dado cuenta de que ese pretender ganar 15, 20 días, un mes y medio, a la larga no le compensa absolutamente en nada y operacionalmente le complica porque tienes que estar de alguna manera nutriendo dos cultivos que tienen necesidades distintas, haciendo plantaciones con una plantación ya establecida, sobre regando plantas pequeñas cuando las necesidades hídricas del cultivo es mayor. Y al final, echando números, la experiencia dice que no compensa. Yo lo único que te digo es que a lo mejor en determinados proyectos pues puede que sí, pero no te hablo de uno ni de dos, sino que toda la gente que ha estado trabajando con interplanting durante 2, 3, 4 años al final lo ha abandonado. Y te estoy hablando del norte de África, de España, de aquí mismamente, de Sudamérica. Entonces,
pienso que no tiene demasiado futuro. Una última pregunta. Hay un buen número de asesores que no recomiendan reutilizar el sustrato, especialmente, por ejemplo, en nuestro caso que usamos fibra de coco, y ahí yo vi que usted recomienda hasta 3 años. ¿Qué nos puede comentar? Desde el punto de vista técnico, lo ideal es renovar el sustrato todos los años, pero eso es una cuestión puramente económica. Es una decisión puramente económica. Es cierto que si nosotros cambiamos el sustrato todos los años, vamos a tener muchas mayores garantías de éxito. Un sustrato de segundo año o de tercer año ha perdido en parte sus propiedades. Tiene una tendencia a tener menos oxigenación, a retener más cantidad de agua. Siempre es conveniente entre un cultivo y otro removerlo para, de alguna manera, mantener esas propiedades. Pero es una decisión puramente económica. Es decir, si desde el punto de vista técnico yo coincido 100% con lo que dicen esos asesores, yo lo cambiaría desde el punto de vista técnico todos los años, pero es una balanza entre el costo de ese sustrato y las ventajas que eso puede suponer. También te digo una cosa, aquel proyecto donde prime la productividad, la calidad, donde tenga una dotación tecnológica suficientemente alta, con lo cual el coste del sustrato ya no representa tanto, y que hace el cambio anual del sustrato, yo te digo que todos los que lo han hecho así, han seguido así. Claro, pero no es lo mismo un proyecto donde el coste del sustrato suponga un porcentaje del 3% de la inversión o un 5% de la inversión, de un proyecto menos tecnificado donde el coste del sustrato sea el 15% o el 20%. Para cada caso habrá que verlo, pero reitero, desde el punto de vista técnico, la sustitución anual del sustrato o después de cada ciclo siempre es mucho más ventajoso. Le quería comentar, para cuando el pH, perdón, la conductividad eléctrica es baja, ¿qué producto es el adecuado para elevar la conductividad? Especial para el tomate. Para elevar la conductividad. Aquí, bueno, la verdad es que el tema de la pregunta que plantea se presta a un debate en profundidad, porque muchas veces la gente confunde los términos. Muchas veces se ha escrito, y habéis leído todos, que la conductividad eléctrica para el cultivo del tomate ideal es tanto. Ni el tomate ni ninguna otra planta comen voltios. La conductividad no es una cosa que la planta lo necesite. Mirad, la conductividad eléctrica es una herramienta a nuestro servicio. Es un parámetro que a nosotros nos permite saber qué nivel de salinidad tiene nuestro agua de riego, qué nivel de fertilizante estamos aportando, qué nivel de sales hay en el entorno de nuestras raíces. Pero no, la planta de tomate no exige un determinado nivel de conductividad. Lo que sí exige es un determinado balance nutricional que va a tener una determinada conductividad eléctrica que será la ideal en tu caso y que puede ser una auténtica locura en el caso de otro señor. ¿Me explico? Imaginemos que alguien dice que la conductividad eléctrica ideal para el cultivo del tomate cuando está madurando es 3. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si partimos de agua de lluvia con conductividad 0 hay que aportar fertilizantes hasta 3? Aunque sea a costa de aplicar cloruro de sodio, como ha hecho algunas veces alguna gente. ¿O qué quiere decir? Si tenemos agua de un pozo con conductividad 3, que sin aplicar ningún fertilizante los tomates van a salir de buena calidad. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es, partiendo de la conductividad eléctrica y la composición de nuestro agua de riego, establecer un correcto balance nutricional, que nos va a entregar una determinada conductividad eléctrica. ¿De acuerdo? Y esa será nuestra conductividad eléctrica que tenemos que manejar en la solución nutritiva. Y ese parámetro de conductividad eléctrica es un parámetro ideal por su sencillez, por lo fácil que se manejan los conductímetros para monitorear el entorno de las raíces, para ver cómo responde esa conductividad, para saber si se están reconcentrando mucho en las sales o se están lavando. Pero es un parámetro a nuestra disposición, no es un dogma de fe que haya que conseguir sí o sí. Entonces, no confundamos los términos. O sea, lo que realmente necesitan las plantas
es un correcto balance nutricional, adaptado a cada variedad, a cada especie, a cada condición climática, a cada composición del agua de riego, y eso nos entregará una determinada conductividad. No hace falta subir la conductividad eléctrica porque se piense que si la conductividad eléctrica no es 3, el cultivo del tomate no va a desarrollar buenos frutos. Gracias. Doctor, Perdón, ya estamos sobre el tiempo. La última, Humberto. mira, nada más rápidamente aquí compartir con Javier un poco nuestra experiencia en interplanting. Coincido con algunas ideas que tiene aquí el doctor, sin embargo, hemos hecho interplanting realmente en verano, con buenas condiciones lumínicas, con planta injertada, tratando de ayudar lógicamente al sistema reticular, y hemos tenido buenos resultados. Lógicamente hay un impacto en el primer racimo, segundo racimo, pero cuando logras tener una planta ya de a lo mejor 7 semanas en el semillero, que ya tiene presente su racimo floral, lo interplantas en hidroponía, y llegamos a tener 75 kilos, básicamente en 2 ciclos, de más o menos 30 semanas de producción. Lógicamente es un sistema que es más es un tema de precios de mercado, al final de cuentas, lo que te hace ver si es costeable o no. Eso es nuestra experiencia en este sistema. Oh, perfecto, como antes comentaba. ¿Qué tal, amigos de Inocuos TV? Pues seguimos aquí en el segundo Congreso de Asamblea General Ordinaria que organiza la AMPAC aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado que tenemos es el señor Adrián Rivera, que está aquí con nosotros para decirnos unas cosas muy importantes, para que estén muy al pendiente de una reunión, mesa redonda que vamos a tener el día de mañana. Adrián, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un placer. Mira, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a la gente a que estén mañana con nosotros en lo que va a ser una de las mesas redondas más interesantes que ha tenido en México en los últimos años y que tiene este Congreso. El día de mañana me dieron el honor de ser moderador de esta mesa y vamos a traer a gente muy experimentada en el área de comercialización de los productos hortofrutícolas, ¿no? Mira, por ejemplo, es más, vamos a empezar por el tema de la mesa, ¿no? El título es muy bueno, ¿no? Y muy actual también. El título del día de mañana es ¿cómo pretende el agricultor generar dinero cuando los mercados se vuelven locos? Y bueno, decimos que es muy ad hoc a este momento porque bueno, ahorita el mercado está en altas, bajas, que ahorita desafortunadamente está en bajas y se podría decir que está volviéndose loco el mercado. Entonces esto es muy interesante comentarles a los productores cómo poder reaccionar, y más que en una mesa redonda tenemos personas muy importantes que nos van a transmitir sus conocimientos. ¿Quiénes son las personas que van a estar? Mira, vienen Roberta Cook. Roberta es tiene el nivel de doctorado en economía agrícola. Ella dirige uno de los departamentos en la Universidad de Davis de California, una de las universidades más reconocidas a nivel mundial en cuestiones de agricultura. Fue profesora maestra mía, o sea que me va a dar un gusto enorme verla otra vez, aunque nos hemos visto en los últimos años. Y ella es, además de ser docente y de dirigir el departamento, es consultora. Ella participa en las comisiones de productores agrícolas americanos, está dentro de los consejos, es alguien que está sumamente empapada de la situación agrícola a nivel mundial, a nivel Estados Unidos y a nivel México y Latinoamérica. Adora a México y a los países latinoamericanos. De hecho, ella se casó con un mexicano, entonces conoce muy bien nuestra cultura y va a traer muy buena información de qué está pasando en Estados Unidos en términos de cómo está afectando la economía, las ventas de los productos hortofrutícolas, cuáles son las tendencias del consumidor, cuáles son las estrategias que están siguiendo los diferentes agricultores para lograr llevar su producto en los diferentes niveles de la cadena de distribución hasta llegar al consumidor. En fin, yo creo que lo que va a traer Roberta a esta mesa redonda va a ser una gran experiencia, mucha información muy actual, ¿no? Entonces yo creo que las gentes que nos van a ver mañana a través de Inocua
tienen que aprovechar esta oportunidad para hacer sus preguntas, porque vamos a durar cerca de 3 horas y el formato del evento para mañana es un formato muy dinámico, en donde no se va a poner a alguien a hablar durante 1 hora y ya que acabó, ¿no? Sino que vamos a permitir la interrupción a los ponentes para que si algo no queda claro o tienen una opinión diferente o quieren ahondar en un tema, se lo hagan saber. Entonces va a haber una comunicación, ¿no? Eso es muy importante y es una de las cosas que queremos recalcar aquí, que va a ser un intercambio de ideas entre el público y con las personas que están en la mesa redonda, y también decirle a la gente que nos ve a través de Inocuo TV que tenemos un chat que va a estar en vivo, en donde pueden también exponer sus dudas o comentarios y se van a mencionar también durante la mesa redonda. ¿Quién más va a estar también en la mesa? Viene Alejandro Larreategui. Alejandro también es una persona que tiene ya muchos años en este medio, somos buenos amigos. Alejandro estuvo primero muy involucrado con compañías transnacionales haciendo cuestiones de marketing y comunicación en general, y luego es de esas, porque la mayoría que estamos en marketing agrícola pues somos agrónomos como yo, pero él no, y él brinca del otro lado hacia el área hortofrutícola y se involucra hace algunos años en la promoción de productos mexicanos para exportación a Estados Unidos, con el grupo de Alfonso Romo en aquel entonces, estuvo unos años ahí, encargado de diseñar la comunicación y llevar a cabo la ejecución de esto, posicionar las marcas que ellos tenían, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, Alejandro va a traer también una visión muy interesante de lo que está haciéndose en México actualmente en términos de posicionamiento de marcas, de comercialización, el valor agregado que le puede dar el productor y que debe de transmitirle al consumidor, ¿no? Claro, otra persona que también va a estar el día de mañana. Bueno, viene Mark Munger. Mark trabaja en una compañía que es una de las más grandes en el área de California, de tomates y otras cosas. Él tiene muchísima experiencia en lo que es marketing agrícola también, ¿no? Entonces, él también nos va a dar una perspectiva muy fresca, muy nueva, de qué es lo que está sucediendo allá. Él está todos los días en el tema de las ventas, entonces va a ser muy interesante ese feeling que él va a tener de qué está pasando en la industria ya, cómo se está moviendo el producto, porque tú lo mencionabas, los mercados están ahorita sumamente complicados, ¿no? La crisis económica le ha pegado a todo mundo. Yo vengo de la mañana de estar en el mercado de abastos de Guadalajara, de ahí vengo ahorita, fui a ver a amigos y a clientes, y sí, todo el mundo no sabe para dónde jalar, todo el mundo está buscando alternativas para poder colocar el producto y que el consumidor pague lo que ellos creen y lo que nosotros creemos que es lo justo en una relación, ¿no? de una propuesta de valor. O sea, yo te doy este producto y justifico su valor de esta manera, ¿no? Entonces, Mark va a traer esa visión de lo que está sucediendo allá, muy reciente, porque pues él está todos los días en la venta. Entonces, esto también va a traer para todas las personas que nos vean y que asisten aquí mucha información muy valiosa, ¿no? Claro, Adrián, y como lo comentabas, aquí en Inocuo TV hemos dado mucho tema sobre cómo hacer producto inocuo. Han venido personas del sector hortofrutícola también, pero no le hemos dado también tanto énfasis a cómo hacer que ellos reaccionen, a cómo prevenirse, o porque puede pasar, como en este caso, que se esté tambaleando el sector hortofrutícola por, como dice el título, porque los mercados se vuelven locos, y también es bueno decirle a los productores a qué se van a enfrentar y también decirle consejos de cómo reaccionar y bueno, que al fin que al cabo que estén prevenidos, ¿no? Entonces también nos falta una persona más. Última, pero no menos importante. Exacto, dos personas, pero que vienen de la misma compañía. Tú mencionabas ahorita sobre algunos problemas que pudieran tener los agricultores, y uno de los problemas que a veces se nos olvida o lo dejamos para el final porque nos enfocamos mucho al mercado, son problemas que tienen que ver con barreras fitosanitarias, barreras creadas por programas de inspección para poder mandar al otro lado. Entonces vienen dos personas de CityPath, Cristóbal Hernández y Wayne Wilson, y ellos, su expertise y en lo que han trabajado los últimos 15 años es en
todos los protocolos para hacer pasar un producto hortofrutícola del territorio mexicano al territorio americano. Es decir, todos los bloqueos, todos los problemas que pudieran ellos encontrar en cuestiones de tramitología, de bioterrorismo, de inspecciones sanitarias, eso se lo conocen ellos muy bien. Entonces, no nada más vamos a hablar de la parte de la comercialización, no nada más vamos a hablar sobre las estrategias para darle valor agregado al producto y que el consumidor lo reconozca y esté dispuesto a pagar por él, sino que también vamos a hablar de la parte que muchas veces no encuentran en muchos lugares alguien que está buscando información, que es esta tramitología, que son estas barreras, ¿no? Entonces creo que la plática es una plática muy completa, el formato es un formato muy dinámico, entonces si la gente participa lo vamos a hacer todavía más agradable. Claro que sí, bueno, ya hablamos de todas las personas que van a estar en la mesa redonda, pero ahora háblanos de ti, tú vas a ser el moderador, cuéntanos. Bueno, a mí me encantó que me hayan invitado. Yo soy ingeniero agrónomo, egresado del Tecnológico de Monterrey en el campus Querétaro, y me especialicé en lo que es poscosecha y comercialización de frutas y hortalizas. Empecé en Davis, ¿no? Con algunos cursos allá y desarrollando relaciones con Roberta Cook y con la gente que está dándole asesoría y consejo a las organizaciones de productores agrícolas americanos. En Estados Unidos existe un modelo en donde los agricultores, para poder tener acceso a fondos de promoción de sus productos, tanto para mercados domésticos como para mercados de exportación, los obligan a juntarse, a asociarse en algún tipo de asociación sin fines de lucro, y de esta manera el gobierno estatal, el gobierno federal ponen cantidades de dinero, digamos, a un proyecto que ellos ya traen, y además los agricultores también ponen una cantidad de dinero a este fondo, y este dinero se usa para hacer y llevar a cabo las promociones. Entonces yo tuve la suerte de conocer a la gente que estaba detrás de esto, aprendí mucho de ellos y empecé representando a productores americanos en México y abriéndoles los mercados, diciéndoles a quién venderle, a quién no venderle, cómo venderle, qué espera el consumidor, qué presentaciones, una labor de inteligencia, ¿no? Y eso es a lo que me he dedicado en los últimos casi ya 20 años, en hacer estrategias de comunicación y de comercialización para posicionar los productos hortofrutícolas ante los consumidores, ¿no? Algunos de mis clientes han sido la Comisión de Manzanas de Washington, la Comisión de Productores de Tomate del Estado de California, de Nueces del Estado de California, también de Manzanas de Idaho, y actualmente represento a los productores de uva de mesa de California y algunos productores de manzana también del Estado de Washington, y algunos productores mexicanos también. No, pues ahora sí que pura personalidad vamos a tener el día de mañana, y invitar a la gente, ¿no?, a que nos vea, que va a ser en punto de las 11 de la mañana. Es correcto. Entonces, para que no se lo vayan a perder, va a estar muy, muy interesante, como nos acaba de decir Adrián. Va a ser un tema muy, muy reciente, que lo repito: ¿cómo pretende el agricultor ganar dinero cuando los mercados se volvieron locos? Exactamente. Entonces, hay que invitar a la gente, ¿no?, a que mañana nos vea, a que participe en el chat, y decirles y recalcarles que sí va a haber participación de aquellas personas que nos están viendo, que no por el simple hecho de estar, bueno, de no estar aquí, no quiere decir que no van a participar. Es correcto, sí. Esta es una magnífica oportunidad para que vengan a través de la tecnología, para que nos escuchen y para que hagan sus preguntas. Vamos a tener el enlace y ustedes van a poder hacer sus preguntas. Va a haber alguien que se las va a llevar a los ponentes, se las vamos a hacer y ellos van a responderle al auditorio que está aquí y a ustedes a través de esta tecnología, ¿no? Claro, y también recalcar la labor que está haciendo AMPAC en traer estas personalidades, en que tú también estás participando, por supuesto, y que estén brindando esta información tan buena y tan importante para el sector hortofrutícola. Totalmente de acuerdo. Lo que acabas tú de decir es sumamente importante, porque tenemos la tendencia en México de hacer las cosas cada quien por nuestro lado. Y este esfuerzo que está haciendo AMPAC de juntar a pequeños, medianos y grandes agricultores en una forma de producción como es la agricultura protegida, pues es algo que no se ve de manera muy fácil en México. Entonces yo sí los invito a que se acerquen a AMPAC, que vean lo que AMPAC, cuál es el proyecto que tiene AMPAC, y que participen y enriquezcan lo que aquí estamos construyendo todos, ¿no?
Claro, y que bueno, esto es algo que se organiza a beneficio de sus socios, pero bueno, también, como lo habíamos comentado hace un momento, gracias a la alianza que se hizo AMPAC con Inocuo, bueno, ya lo puede haber un sinfín de gente hasta a nivel internacional, que afortunadamente tenemos esa audiencia, nos ve gente de Sudamérica, de Estados Unidos, Canadá e incluso Europa. Déjame te comento. Entonces, bueno, esto esperamos que tenga un gran impacto y sin duda mañana va a ser un día muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo va a durar? Mira, nosotros separamos 3 horas. 3 horas para que esto no se convierta en un monólogo, sino que sea una gran discusión de todos los involucrados, los que están aquí y los que están allá también. Entonces tenemos 3 horas, que es bastante tiempo para hacer muchas preguntas. Claro, y esto da también gran oportunidad a que exista una interacción entre el público que va a estar aquí, la gente que va a estar a través del chat viéndonos a través de Inocuo TV y bueno, los ponentes, el moderador, etcétera. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nosotros vamos a continuar aquí con mucha más información, actividad. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Adrián Rivera. Y bueno, pues, ¿quieres decir algo más? Pues nada más que de veras deben de aprovechar la gente que está del otro lado en sus pantallas esta oportunidad. Yo entiendo que muchas veces nosotros los agricultores no podemos ir a los lugares porque tienes que estar pendiente de tu cultivo y más en este tipo de producción tan tecnificada, hay que estar al día, hay que estar en el momento porque se tienen que tomar decisiones que pueden impactarte mucho. Entonces esta posibilidad de saber y de participar con nosotros es única y creo que sí la deben de aprovechar. Claro, y es muy importante lo que acabas de decir porque déjame te comento rápidamente que muchas personas nos dicen a través del chat o de los correos electrónicos dónde pueden capacitarse, nos ven a nosotros como un medio de información, entonces es muy importante que estén el día de mañana aquí, que con un tema tan interesante, te reitero, y pues agradecerles que estén aquí dándonos su información tan ad hoc ahora sí, y bueno, muchas gracias por haber estado hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el apoyo. Ok, y vamos ahorita en este momento con Ivette a que les mencione una cosa muy importante. Adiós. Hola amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Y yo vengo a informarles a todos aquellos productores hortofrutícolas que están interesados en sumarse al programa de inocuidad de Cesabejal, el cual los va a ayudar a obtener el certificado oficial del Senacica. Lo único que tienen que hacer es consultar la página que es www.cesabejal.org.mx o ya, si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirnos a cesabejal@cesabejal.org.mx. Gracias y continúen aquí con nosotros. Hola amigos, bueno, mi nombre es Marce y ahora les voy a hablar de Fresh Plaza. Recuerden visitar el portal de Fresh Plaza, que es el portal hispano con noticias del sector hortofrutícola. Así que vayan a la página que es www.freshplaza.es y encontrarán las noticias más relevantes del sector. Y gracias por visitarnos.